Turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 2 and verse 1. Voy ahora a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 1, Romanos 2, versículo 1. Versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2, 1. Y nuestro tema es salvo y perdido, de la misma forma, juzgado por los hechos. Y eso muy frecuentemente nos sorprende. Al seguir esta lista de pecados formidable de 22 pecados, esta lista de pecados que caracteriza a una sociedad incrédula, ahora venimos al tema de la administración de la justicia de Dios, o implementación de la justicia de Dios. Y Pablo comienza haciendo una aplicación a aquel que es complaciente y justo ante sus propios ojos, y el capítulo comienza con por lo cual, a la luz de lo que el capítulo anterior nos enseñó de que no tenemos excusa por nuestra incredulidad, a la luz del hecho de que no tenemos ninguna excusa, a la luz de nuestra falta de respeto por Dios, a la luz de esta lista de pecados tan formidable y otros pecados que estaban ahí antes, también somos condenados. Y notamos, y es importante que lo hagamos, notamos que Pablo ha pasado del plural al singular. En el capítulo anterior, en el capítulo 1, podemos verlo en el versículo 18, por ejemplo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, o se los manifestó. Está hablando de todas las personas, la sociedad en particular. Pero cuando llegamos al capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Estamos aquí en aplicación personal. Tú, un sujeto tácito, implícito, tú, oh hombre, eres inexcusable, quien quiera que seas, en singular, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Y también en el versículo 3 tenemos lo mismo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, etc. Así que tenemos aquí una cosa diferente. Pasamos de hablar de la sociedad, una sociedad incrédula y su pecaminosidad particular, a hablar del individuo. El individuo bien podría ser que tema a Dios, tal vez vaya a la iglesia, pero es descuidado. Tal vez es justo ante sus propios ojos, tal vez es complaciente y piensa que cree en Cristo, pero nunca verdaderamente se han arrepentido. No hay evidencia de eso. No hay una obra verdadera, virtudes cristianas. Entonces el apóstol comienza lidiando con nosotros, con individuos, y nos advierte, y lo hace de forma amable y amorosa, y sería fácil edificar iglesias hablando al respecto de las cosas positivas solamente y nunca teniendo cuidado de insistir en que las personas verdaderamente conozcan a Cristo ellas mismas y se arrepientan de su pecado y experimenten la nueva vida que viene de Él. Y el apóstol verdaderamente está preocupado por individuos, y es debido a la compasión que él tiene y el deber que tiene para con ellos, que dice y hace estas advertencias que pueden parecer severas, este llamamiento al corazón. Así que aquí hay 4 puntos del razonamiento, y el primero es que tengamos sensibilidad de los pecados. El hecho de que tenemos sensibilidad de los pecados de la sociedad, esto muestra que Dios nos ha dado una conciencia programada por Él mismo y somos nosotros mismos culpables. Y entonces dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas que juzgas. Y todo el mundo lo hace. Todo el mundo mira a otras personas, a otras naciones, y no aprueba sus acciones como individuos, como grupos de personas. Desaprueban, no aprueban lo que se hace o lo que no se hace, no solamente sus políticas para ciertas actividades, sino que tal vez cosas
que no son éticas, que no son razonables, que están mal. Y entonces todos mostramos que nuestra conciencia está bien programada, bastante viva en nuestra prontitud para juzgar a otros. Y entonces el apóstol comienza señalando que no hay excusa para nosotros en cualquier cosa que hagamos. La condenación de Dios nos vendrá, y sobre todo al final de la vida. Y no tendremos ninguna excusa, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Tú sabes que tienes una conciencia y sabes que tienes estándares morales, y a pesar de que algunos de estos estándares están oscurecidos, en general tú sabes que tienes un entendimiento de lo que está bien, mal, lo que es el pecado personal, el pecado de dentro de nuestro corazón, pensamientos, hechos, y entonces estaremos sujetos al juicio. Es la evidencia de que no eres un animal que ha evolucionado, sino que eres una criatura que Dios te hizo, y te hizo para Él, y te hizo con un alma y una conciencia que está llena y preparada de cosas morales. Dios la hizo así. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y esa lista de 22 pecados que mencionamos antes, y también los pecados que se mencionaron incluso antes que eso, ¿no se dan cuenta que el juicio de Dios es verdadero? Y cuando Él juzga, Él tomará en cuenta todo evento que se ha cometido. Toda mentira, toda mala palabra, toda acción y pensamiento, las cosas que se han hecho y las cosas que no se han hecho, que tendrían que haber sido hecho, hechos de omisión, pecados de comisión y pecados de omisión, todo será tomado en cuenta. Tenemos toda certeza de que el juicio de Dios es de acuerdo a la verdad. Será algo preciso, y su verdad es sus estándares revelados en su palabra, los cuales ha revelado en la Biblia, en su palabra, los usará para juzgarnos como individuos a través de ellos, en contra de ellos que cometen tales cosas. Su juicio será basado sobre su conocimiento perfecto. Él no dejará nada de lado. Él no olvidará nada. Él es Dios que es intensamente santo y justo y no puede fallar en su juicio. Y después el versículo 3, hay una tercera razón, y podemos verla. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Tengan cuidado. Si tú eres justo ante tus propios ojos, y todos hemos pasado por esto, y esto se queda con nosotros, esta justicia propia, esta autosatisfacción en nosotros mismos, tal vez tú piensas, bueno, pues puedo pasar tranquilito por la vida y no tomar esto en serio, porque de alguna manera habrá alguna escapatoria. ¿Piensas tú que es así? Dice el apóstol que tú escaparás, dice el griego, que podrás huir, salir corriendo del juicio de Dios, huir. ¿Qué te hace pensar que vas a poder hacer esto? Bueno, pues me voy a esconder esos pecados, los voy a esconder, los voy a camuflajear. En mis últimos años de vida haré cosas buenas. Tal vez regalaré un poco de dinero, o ayudaré a alguien, o seré diferente, o repararé una cosita aquí, y eso será suficiente, con toda certeza. Todos tenemos una inmensa lista de pecado en nuestro registro. Esta deuda que no somos capaces de pagar de cosas erróneas. Y tan solamente hay algunas cosas que nos convencerán que estaremos bien. Eso es necedad y tontería. ¿Tú piensas que podrás escapar? ¿O que Dios no notará tus pecados? ¿O que Él no es concienzudo en todo? ¿Tú crees que Él es como los seres humanos? ¿Se olvida de alguien? ¿Estarás bien? Algunas personas piensan que pueden sonreír y salirse con la suya. Bueno, es agradable sonreír, pero hay algunas personas que tienen una forma aceptable de sonreír y disculparse, y a veces ni siquiera tienen la conciencia de eso, y eso les ayuda a salirse con la suya. Pero no vas a poder salir con la tuya en el último funeral, en el último tribunal, no funeral, en el último tribunal. El juicio de Dios lo tendrás que enfrentar. Y entonces dice aquí, en el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, que Dios no es justo y fiel a sus advertencias y nunca las llevará a cabo. No hay escape en la ira
de la ira de Dios. O tal vez tienes una certeza falsa. Versículo 4 habla de ello. Porque Dios no te ha juzgado todavía. Y porque Él no juzga a las personas aquí en esta vida, bueno, lo hace hasta cierto punto, pero no por completo. Y te dice a ti mismo, conozco a personas que han hecho cosas terribles y prosperan en todo sentido. Y tienen salud, y tienen bonos y todo tipo de beneficios, y todo está saliendo bien. Dios no juzga. Lo vemos eso en la vida presente. Dependemos de eso y pensamos que no habrá juicio en el futuro. Dios en última instancia no nos traerá cuentas. Pablo lo explica así, versículo 4. O desprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Paciencia, longanimidad de ti. Ignorando, no sabiendo que la bondad de Dios, su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios te ha dado años sin tener juicio, sin un castigo. Tal vez te dará muchos más años. Y mientras tú interpretas eso, pensando que puedes relajarte, que nunca serás traído a dar cuentas, que no hay un Dios justo, que no hay un gran día de dar cuentas, pues estás malinterpretando por completo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí como su bondad en dejar que te salgas con la tuya por tanto tiempo, su paciencia para contigo, su longanimidad, no sabiendo que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es tu oportunidad para pensar, para reflexionar, para mostrar reverencia y respeto para tu Creador, para que puedas postrarte ante tus rodillas y arrepentirte. Entonces estos son 4 puntos iniciales que el apóstol hace para sacudirnos antes de que nos diga un poco más al respecto del juicio de Dios. Pero aquí tenemos otro punto que no es exactamente el mismo para sacudirnos. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay una palabra en este versículo que tal vez no parezca estar en su lugar. Está como curiosa. Después o debido a tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo. ¿Cómo que atesoras? ¿Cómo atesoras la ira de Dios? Claro que eso será una cosa que está mal traducida. Y de hecho, es una palabra tan difícil de leer en este enunciado que la mayoría de las traducciones modernas han optado por decir como guardas. Guardas, en vez de atesoras, guardas para ti mismo ira para el día de la ira. Pero de hecho el griego está bien traducido aquí, incluso en la Reina Valera del 60. Atesoras, Reina Valera del 60, y la del 909 también lo hace bien. Atesoras para ti, qué cosa tan curiosa. El reto es así más o menos. ¿Qué estás edificando tú en la vida? ¿Qué estás edificando? Todo mundo está tratando de edificar algo, si las circunstancias lo permiten. Yo estaría feliz si pudiera tener una casa más grande, o una casa, o alguna cosa. Estaría feliz si tuviese algunos ahorros y que hubiese pagado mi hipoteca. Estaría feliz si los niños lograsen esto o aquello. Estoy teniendo objetivos. ¿Cuál es tu lista de objetivos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué estás edificando? Bueno, el apóstol Pablo dice esto. Lo que tú estás edificando, pero no piensas al respecto de esto y el tesoro, algún tesoro que tú estás acumulando y edificando, es ira de Dios. Cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, tal vez no estás teniendo éxito al guardar dinero en el banco, tal vez tampoco al poder alcanzar tus aspiraciones en este mundo físico y material, pero desde luego que estás teniendo éxito si no te arrepientas de tu pecado y no buscas al Señor y verdaderamente caminas con Él, verdaderamente que sí estás teniendo éxito en acumular y atesorar ira. ¿Lo haces con tus manos? ¿A través de obras mentales? Como en la oficina, no.
Esto lo haces a través de la operación, versículo 5, de tu dureza y corazón no arrepentido. Esto es lo que acumula la ira. Y estás haciéndolo como si fuese un tesoro que deberías querer. Estás atesorando ira. Así es como el apóstol trata de sacudirnos en nuestro corazón obstinado y endurecido. Atesorando. ¿Y qué tesoro? De la ira de Dios. Para el día de la ira. Ese día viene, ese último día, y de la revelación del justo juicio de Dios. Y entonces versículo 6. Y esto es en donde me quiero detener. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el apóstol Pablo medio cita estas palabras del libro de Job 34, pero eso es algo incidental. El cual pagará a todo hombre, hombres salvos y mujeres, o los que no son salvos. Todos seremos juzgados por nuestros hechos, pensamientos, palabras y acciones. Seremos juzgados por estas cosas y esto a veces nos sorprende. Ese es el gran principio de las Escrituras, juzgados por nuestros hechos. Pero con toda certeza podemos preguntar, ¿dónde está la gracia? Esta es la carta a los Romanos. La gracia ya se ha mencionado 3 veces en el capítulo 1. Es supremamente una carta respecto de la gracia. Muy pronto estaremos en esos capítulos maravillosos que nos hablan respecto de la justificación tan solo por gracia y no por obras. Entonces, ¿cómo se relaciona eso al principio de que Dios nos juzgará a través de nuestros hechos? Aquellos que son salvos y los que no son salvos. Tus hechos estarán ahí. Ahora quiero decir que pienso que el escritor de un himno estaba bien en lo cierto. Cuando en la plena luz del día celestial revele mis pecados en forma terrible, entonces apelaremos a Cristo, que Él apele por nosotros e interceda por nosotros y los quite del medio. Queridos amigos, esto es verdad. Y lo que pasará en el día del juicio, si tú eres salvo y le conoces, es que tú estarás y verás tu pecado, pero inmediatamente será quitado del medio. Estarás aterrorizado, será un momento horrible después de que Cristo venga, o si yo muero primero, cuando yo reciba un cuerpo resucitado y vaya y esté con Él en el juicio, estaré aterrorizado, profundamente avergonzado. No, si soy creyente, no estaré avergonzado el día del juicio si es que verdaderamente he confiado en Cristo. Veré mi pecado tal como aquellos que no son salvos verán su pecado, pero en mi caso y en tu caso, si eres salvo en verdad, cuando veas ese pecado, tan solo hará que eso nos llene en gran manera de una concienciación, de gratitud. Veremos que esas cosas están ahí, pero no con vergüenza, sino en maravilla y sorprendimiento a medida que más profundamente comprendemos lo que le debemos a Cristo y lo que Él ha pagado y lo que Él ha hecho. Veremos incluso nuestras cosas sucias de nuestro pasado, pero con gozo y alivio y gratitud, porque lo ha quitado Dios del medio. Y eso grabará en nuestro corazón y nuestra alma una profundidad de gratitud que nunca perderemos por toda la eternidad. Así que, queridos amigos, veremos nuestro pecado, pero ¿qué es esto al respecto de ser juzgado por nuestras obras? Bueno, Cristo, su sangre, cubre nuestro pecado, su justicia de Cristo nos representa, estamos salvos ciertísimamente por la gracia, pero al mismo tiempo, nuestras obras, nuestros actos, hechos por el poder de Dios y en el nombre de Cristo, hechos a través de su capacitación e inspiración, serán vistas también y seremos recompensados con vida eterna. De acuerdo a esto, Cristo lo compra por nosotros, Cristo lidia con la deuda de nuestro pecado y aún así nuestras obras serán vistas. Lo voy a explicar de otra manera.
Cuando venga ese día, habrá evidencia de que Dios ha obrado en el corazón de los que son salvos. Y es esa evidencia por la cual seremos recompensados. Y es una cosa extraordinaria. ¿Qué extraordinaria? ¿Qué he hecho? Bueno, me he arrepentido de mi pecado. He creído en Cristo. He confiado en Él. He creído en Él. Yo no hice eso. Lo que pasó es que el Espíritu obró dentro de mí. Me humilló hasta el polvo. Y me trajo a ver mi encrucijada y mi condenación de Dios. Y me trajo a anhelar perdón y salvación. Y clamé pidiendo perdón y me arrepentí de mi pecado. Él lo hizo, pero yo seré recompensado como si yo lo hubiese hecho. Es su obra y yo recibo la recompensa. Queridos amigos, he creído en Él, he confiado en Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo abrió mi mente, me convenció de la verdad del Evangelio, me mostró a Cristo y podía ver que todo lo que había visto para negarle y rechazarle era una mentira y no tenía sentido ninguno. Y vi la realidad de Dios como creador y Cristo como salvador y le encontré. Entonces, desde luego que creo en Él con todo mi corazón y yo seré recompensado por confiar en Él. Yo no lo hice, Dios lo hizo por mí. Y después me tropiezo en la vida cristiana y peco y cao. Y entonces soy apartado del camino por cosas tontas. Pero claro que el Espíritu obró en mi corazón y yo odié esas cosas y me arrepentí de esas cosas. Y clamé a Dios que me ayudase para que pudiese ser mejor creyente. Y tomé su ayuda y me comprometí a no hacerlo otra vez y a mejorar. Y soy recompensado por eso. Fue el Espíritu el que obraba en mi corazón. Yo me hubiera apartado por completo por la tangente. Yo me hubiera caído por completo del camino. Pero el Espíritu de corrección obró mi conciencia y me trajo de vuelta. Yo recibí recompensas por cada deber que hice, cada obra completada en la fortaleza de Cristo, todo. Soy recompensado como si hubieran sido hechos mis propios actos, mis propias obras, pero vean esto. Eso significa que Dios no está avergonzado de mí, Dios no se avergüenza de mí, porque por un lado, en el día del juicio estarán aquellos que están perdidos y por otro lado, aquellos que son salvos. Ellos también tienen muchos pecados, de los cuales deben ser perdonados, pero hay una gran diferencia. Ellos están esforzándose para honrarle. Voy a ir a Mateo capítulo 5 por un momento para explicar un poco mejor. El sermón del monte. Escuchen esto. Viendo a las multitudes, él subió a un monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. La persona que ha sido humillada hasta en polvo, porque él se ve a sí mismo como un pecador ante Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, la recompensa de las bienaventuranzas. Eres bienaventurado y recompensado porque fuiste humilde y porque viste la realidad y tu necesidad. Bienaventurados los que lloran, el arrepentimiento, el dolor por el pecado, y recibes una recompensa. Se te dio a ti, no fuiste tú, y sin embargo eres recompensado por ello. Estas personas, Cristo al respecto de ellos dirá en el último día: yo no me avergüenzo de ser llamado su hermano y su Señor y Salvador, porque mira, hay lloro y humildad y dolor por el pecado. Estas son obras que tienen que ser recompensadas, pero todo esto es por gracia. Dios nos lo dio. Bienaventurados los humildes. Dios los hizo humildes, ya no son aquellos que eran orgullosos. Todo para nosotros. Versículo 6, Mateo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Todos los días la conciencia obra y anhelamos ser mejores.
Anhelamos mejorar y tratar a otras personas mejor en la comunidad, en la casa, en el trabajo, porque ellos serán saciados. Habrá una recompensa si tenemos hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los puros de corazón, los de limpio corazón, aquellas personas que a través de la obra de Dios son pacificadores, tienen corazón limpio también, aquellos que son perseguidos por amor a la justicia. Esto es solamente un poco de explicación. Y donde dice después, porque el Hijo de Dios vendrá en la gloria de su Padre y con sus santos ángeles, y después recompensará a todo hombre de acuerdo a su obra. Así que no se equivoquen. Mientras que la salvación es por gracia, tiene que haber obras. Obras de arrepentimiento, obras de fe y confianza, obras de compromiso y dedicación, obras a través de las cuales respondamos a nuestra conciencia, obras de testificación y ayuda a otros, obras de justicia, tienen que estar allí. Cristo imputa o acredita su justicia a nosotros, desde luego que sí, y Él quita la deuda y el peso del pecado. Nuestras obras nunca salvan a un alma, pero tienen que ser vistas como una evidencia de nuestra salvación en el día del juicio. ¿Dónde nos lleva eso si no hubiese obras? Y pienso en un joven hombre, y estoy hablando de hace años. Y él era uno de estos hombres, una de esas personas que sonreía y se salía con la suya. Y él entendía la fe. Y él tenía un buen conocimiento de las doctrinas. Y quería que supiéramos estas cosas. Y él tenía un testimonio, pero no tenía obras. Ni una sola. Él casi nunca estaba aquí. Estoy remontándome hace años. Tú no sabes de quién estoy hablando. Cuando se levantaba una mañana en un día del Señor, había una elección. ¿Me salgo de esta camita cómoda y voy a la iglesia? ¿O no? ¿O me quedo aquí? Aquí hay una obra. Su amor por el Señor, por un lado. El deseo de estar con el pueblo de Dios. Cantar las alabanzas del Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y lo quita, y aprender de las cosas de Dios y gozarse con el pueblo de Dios, o estar y quedarse en esa cama. El quedarse en esa cama ganó una y otra vez. En el día del juicio, Dios se avergonzará o no de alguien que siempre se quedaba en su cama en vez de venir a la casa de Dios. Eso es solamente una ilustración de lo que quiero decir por obras. Este joven hombre, él podía ser encantador con su sonrisa, pero no había evidencia en su vida de que estuviese luchando contra el pecado, de que tuviese hambre y sed de justicia, de que él quisiera servir al Señor y agradarle. Había muy poca evidencia de prioridades espirituales. Él hablaba mucho, decía muchas cosas, pero seremos juzgados por nuestros hechos, por nuestras obras. Tiene que haber obras, hechos, actos que muestren, que sean una evidencia de la salvación, porque claro, solamente Cristo nos salva, pero las obras son la evidencia, y en el día del juicio no puedes pensar que cuando millones y billones estarán bajo la condenación de Dios y mirando a aquellos que serán salvos y señalando a alguien diciendo, pero él era como nosotros, ella era igual que nosotros. No había prioridades espirituales en ellos tampoco, o en él tampoco. No vivía por el Señor, no había evidencia. Entonces necesitas la evidencia. Esto no contribuye para nada a tu salvación, pero si no tienes esta evidencia, entonces tal vez nunca fuiste salvo o salva. Tu conocimiento de las doctrinas es en vano. Tu testimonio es un testimonio falso, vacío, inexistente. Y entonces voy de vuelta a Romanos 2, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, de forma esencial él dará a todo hombre de acuerdo al hecho de que si está en Cristo o no, de acuerdo al hecho de que si Cristo ha muerto por él o no y ha pagado por su pecado o no. Pero cuando estemos en el día del juicio, lo que será visto será la evidencia de que verdaderamente éramos salvos.
y que nos esforzábamos por obedecer al Señor. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Te pregunto, ¿así eres tú o no? Teniendo paciencia, avanzando, esforzándote, perseverando. Tal vez caemos, el Señor nos perdone por ello, pero perseveramos, nos esforzamos. Nuestro pecado residual, ¿cuál es tu pecado residual? Tal vez eres chismoso o chismosa. Sí, pero luchamos en contra de ello. Luchamos en contra de eso. Tal vez eres un poco perezoso o perezosa, pero hay que luchar en contra de eso. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Leíste ya El progreso del peregrino? Esa obra tan famosa de Juan Bunyan, ese clásico, esa alegoría, la más grande alegoría escrita en todos los tiempos, aparte de la Biblia, claro. Vemos ahí el libro y hagámonos un poco para atrás y veamos el significado de esta alegoría. ¿Cómo representa e ilustra la vida cristiana, la vida del peregrino? La representa como una vida ¿de qué? Una vida que tiene puesta su mirada en la gloria futura, nunca perdiendo de vista el final de la jornada de la vida. Esa es la gran meta, no es una meta incidental, ese es el gran tema. ¿De dónde creen que Juan Bunyan obtuvo este concepto de que la vida cristiana es una vida vivida? ¿Sí? Para avanzar en santidad, sí. Para llevar el Evangelio a otros, sí. Para hacer todo tipo de cosas, pero el mayor objetivo y mayor que todo lo demás obtuvo de Romanos, y donde dice Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Tú buscas gloria y honra e inmortalidad? No gloria para ti, pero tú buscas compartir la gloria de Cristo, compartir gloria, cosas gloriosas espirituales, ver su triunfo y su reino eterno. Tú vives buscando honra, que podamos ser partícipes de ese reino eterno y que seamos limpiados por Él sin tener ningún pecado, sino solamente virtudes de forma eterna e inmortalidad. Para ellos tienen vida eterna. Y viene el enunciado en el versículo 7. El objetivo del ejercicio es el final del caminar cristiano. No puedes vivir la vida cristiana sin esta aspiración constante frente a ti. Esto es algo maravilloso. Todos los textos, los textos que expresan juicio en la Biblia hablan al respecto de ser juzgado por las obras. Y tal vez no tendría que señalar esto, pero es por esto que la mayoría, o la sobrecogedora mayoría, de los comentaristas reformados y predicadores a través de la historia han incluso creído que los infantes, los bebés, cuando mueren en su infancia, están bajo la sangre de Cristo y son salvos. Porque si eran demasiado jóvenes para entender lo que estaban bien, para entender lo que estaban haciendo, para que fuesen responsables por su pecado, entonces no pueden ser juzgados por sus actos. Tienen pecado original, tienen una naturaleza caída, están bajo la condenación, pero debido a que todos los textos que expresan juicio, todos sin excepción, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, siempre dicen que la base del juicio de Dios será tus hechos. Y debido a ello, hay esta gran esperanza de que aquellos que mueren cuando son infantes, antes de lo que se llama años de discernimiento, pues mueren bajo la sangre de Cristo. Y Él sufrió por ellos también. Incluso antes de que llegasen a este punto en el que se pudieran arrepentir y creer y ser salvos. Esta es una esperanza. No es una doctrina de la cual podemos tener 100% certeza. No es algo que se aclare perfectamente en la Biblia, pero es la gran esperanza.
Y es una pena que en los últimos 20 o 30 años parece que bastantes predicadores se han apartado de la posición o postura tradicional, pero esta postura se basa en que todos los textos de la Biblia que hablan del juicio dice que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, a nuestros hechos, a nuestros actos. Como lo dice aquí en la gran carta respecto a la justificación por fe, primero se establece que seremos juzgados por las obras. Sí, por gracia, porque la obra de Cristo es imputada o acreditada a nosotros. La muerte redentora de Cristo paga el precio de nuestros pecados y aún así, cuando estemos en el juicio, como digo frecuentemente, tiene que estar la evidencia en una vida cambiada, en aspiraciones cambiadas, en una lucha diferente. Y te pregunto si es verdad de ti, querido amigo, querida amiga. Avanzo al versículo 8. Pero, o más a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, enojo e ira. La Reina Valera del 60 no tiene esta parte, pero la Reina Valera del 909 sí lo tiene. Enojo e ira. Por alguna razón la del 60 no tiene esta parte, pero está ahí en el hebreo, en el griego. Entonces, leo de la 909, más a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Y esto puede referirse a alguien que tiene una profesión de fe en una iglesia cristiana. Una persona que no cumple o no le gustan los estándares. Como que pelea en contra de los estándares que son requeridos de los cristianos. Y verdaderamente no obedece a la verdad. Verdaderamente no se ha arrepentido profundamente. Piensa que lo ha hecho, pero no. Sino que más bien obedece a la injusticia. Hace lo que quiere hacer. Hace lo que les viene bien. Y mencioné ya el caso de este joven hombre. Muy pobre en su asistencia a la adoración al Señor. Tenía ciertos deberes en la iglesia, en la escuela dominical, y no podía ser confiable. No venía muchas veces. Él estaba viviendo una vida doble. No era un mundano profundo, pero calladamente se complacía a sí mismo. Era muy superficial. Sonreía y se salía con la suya. No, era serio. Estas cosas no le aplicaban a él. No había evidencia. Y si él hubiese estado o estuviese en el lado de los que han sido salvos, Cristo tal vez sí se avergonzaría de él, porque obedecía a la justicia. Y entonces lo que dice aquí, para ellos enojo e ira. Y no solamente eso, tribulación y angustia, ciego con la Reina Valera del 60. Todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. El versículo 9 de Romanos 2. Qué cosa tan sorprendente. Cuando estemos en el juicio, seremos recompensados por lo que recibimos por la gracia. Seremos recompensados por lo que Cristo y el Espíritu de Dios verdaderamente han hecho por nosotros y en nosotros. Seremos recompensados por lo que fue nuestro gozo y felicidad. Seremos recompensados por lo que Dios nos ayudó a hacer. Ese es el sorprendente privilegio de los hijos de Dios en el día del juicio. Entonces termino llegando al versículo 10. Más gloria y honra y paz a cualquiera o a todo el que hace lo bueno. Y tiene que ser visto. Esa es la evidencia de que eres un creyente. Y esas buenas obras de arrepentimiento y fe y de lucha en santidad y en la obra de Cristo es lo que será visto en el día del juicio. Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Asegúrate, amigo, amiga, de tu salvación. Todos somos cristianos débiles, todos. Todos nos deslizamos y caemos. Ninguno de nosotros merece la bondad de Dios. Desde luego que si verdaderamente somos salvos es tan solo por gracia y por lo que Cristo ha obrado. Pero por la gracia de Cristo, más vale que tengas obras para que muestres en el día del juicio, porque esa será la base de todas las cosas. Como Cristo dijo, estos son míos, he muerto por ellos.
Di mi justicia para asegurar el cielo por ellos. Pero mira sus obras, mira su arrepentimiento, mira su verdadera fe, mira su compromiso para conmigo, mira sus luchas y sus esfuerzos, mira sus objetivos espirituales y sus gustos y deseos. Mira que han abandonado el mundo, tan débiles como puedan ser. Ahí están las evidencias que son míos, verdaderamente salvos. Cada hombre y mujer será juzgado por obras y aún así también por la gracia de Cristo. Ese es nuestro pensamiento para hoy. Examínate a ti mismo, a ti misma. Si verdaderamente estás en la fe, entonces pruébate a ti mismo o a ti misma.